Me ha tocado el gran honor de presentar las dos últimas intervenciones de estas jornadas de GROC, que han sido más que provechosas, muy interesantes y para todos, no solo para los que estéis asistiendo, como no solo para los que estáis asistiendo, sino también para nosotros los que estamos aquí por detrás. Me complace presentar a Juan Romero Morales, profesor doctor en la Universidad de Extremadura. Su investigación se ha centrado en, en teoría lingüística, en particular versando sobre sintaxis sincrónica, y su libro sobre dativos en español es referencia para todos los que trabajen en ellos. De hecho, recuerdo que en el máster leyéramos tu libro de Alcolibros. Además, sus trabajos con Javier Ormazábal también son, bueno, referencias cada vez que trabaja sobre tanto sobre clíticos como sobre dativos en general y sobre las construcciones con sed, de lo que nos va a hablar hoy. Asimismo, por lo que he visto, también había traducido el programa minimalista al español en 1999, por lo que te estamos eternamente agradecidos por la ardua tarea que supone. Y hoy hoy le toca una tarea, no sé si incluso más ardua que esta, porque va a hablar de las construcciones con C, como ya había dicho, que muchos profesores tememos cuando nos toca enseñar. Así que nada, como miembro de GROC de Extremadura, le damos la bienvenida al profesor Romero. Muchísimas gracias, Juan, de antemano, por todo lo que vamos a aprender de ti. Y nada, cuando quieras. Muchísimas gracias, Jennifer. ¿Se me oye bien? ¿Está todo correcto? Sí, correcto, se te oye perfectamente. Muy bien, pues Ven. entonces vamos a empezar. No vamos a dejarlo para luego. Bien, antes de entrar en materia, me gustaría comentar un par de cosas. La primera es terminológica. Por construcciones con C me refiero únicamente a las construcciones pasivas e impersonales reflejas, también llamadas construcciones con C no paradigmático. Creo que cometemos un error, tanto desde el punto de vista del contenido como desde el punto de vista metodológico, al hablar de los valores de C, que es un tema que se repite con ese nombre en muchos sitios. Creo que al hacerlo ponemos el foco en la forma de un pronombre, en lugar de ponerlo sobre las construcciones en las que aparece, y eso es algo que acaba confundiendo a los alumnos. Cuando decimos ella se vio en el espejo, el único valor que tiene C ahí es el de que pertenece al paradigma reflexivo y alterna en persona con me, te, nos y os. Eh, no se me ocurre, por tanto, ninguna razón para tratarlo por separado del resto de personas del paradigma reflexivo y tratarlo conjuntamente con la impersonal refleja. De hecho, es interesante, pero pensando sobre ello, he visto que en otros casos no lo hacemos. No hablamos, por ejemplo, de los valores de lo. A pesar de que lo tiene cuatro valores distintos. Puede ser un pronombre acusativo masculino singular, lo vi. Puede ser un atributo, lo es. Puede ser un determinante neutro, lo bonito. O puede ser incluso un determinante inanimado, lo que vino con coche, por ejemplo. A pesar de ello, pues a nadie se le ocurre hablar de los valores de lo, porque son funciones completamente distintas. Y lo que estudiamos en sintaxis son las funciones, no los distintos valores que puede adoptar un cierto significante. Bueno, dentro del léxico podemos hablar de polisemia, tendría a lo mejor un sitio, pero dentro de la sintaxis es algo que yo creo que es más confuso que otra cosa. Yo creo que la razón por la que se estudian los valores de C, en el fondo, es un poco autorreferencial, ¿no? Tenemos un cierto tipo de análisis sintáctico, eh, en el que intentamos identificar o etiquetar, como dice Ignacio Bosque, una información concreta que se les da de antemano y les proporcionamos una serie de trucos. Pero esos trucos en realidad solo sirven para hacer esos análisis, no tienen ninguna otra utilidad. Y de hecho, como veremos un poco más adelante, son incluso contraproducentes a la hora de adquirir el sistema normativo del español. En ese sentido, la idea que se defiende desde la gramática orientada a las competencias es que el conocimiento sintáctico tiene que ser útil para que el estudiante adquiera las competencias previstas en el curso. Y con respecto a esas construcciones, a las construcciones reflejas,
ese es precisamente el objetivo de esta charla. La segunda cuestión tiene que ver con la bibliografía, que como pueden ver la tienen ahí en la primera diapositiva de todas, y en lugar de en la última, como suele ser habitual, y lo he hecho así por una razón, y es que se trata de unos trabajos de una calidad excepcional. Si alguien quiere conocer las pasivas, las construcciones reflejas en general, puede acudir a cualquiera de esas referencias y va a tener una información de lo más completa, tanto en el trabajo de Amaia Mendicoechea en la gramática descriptiva de la lengua española, como en la prolija introducción de Cristina Sánchez a su propio libro de Visor sobre las construcciones con se, como, por supuesto, las secciones que se dedican a este tema dentro de la nueva gramática de la lengua española, que es la guía que voy a utilizar en esta charla. Que considero que, teniendo una gramática académica, lo razonable es que todo el conocimiento que se transmita sobre ello se funde en el problema de la gramática de la academia es que es magnífica, es una gramática maravillosa, pero es tan enormemente sintética, tiene tantísima información en tan poco espacio, que es muy difícil captarla. Yo, de hecho, muchas veces tengo la sensación de que cuando vuelvo a leerla, algún capítulo que me interesa por algo en lo que estoy investigando, tengo la sensación de que han añadido cosas mientras yo no estaba mirando. Y una sensación un poco, a veces hasta incómoda. Tengo la sensación de que puedo en cualquier momento encontrarme a Ignacio Bosque entre las páginas de la gramática. La bibliografía es muy interesante y es para tenerla muy en cuenta, sobre todo a la hora de hacer ejercicios, porque tiene infinidad de ejemplos, tanto gramaticales como gramaticales. ¿Vale? En esta charla me gustaría sintetizar el contenido de estos trabajos para, por un lado, hacer más comprensibles las propiedades gramaticales de estas construcciones y, por otro lado, aportar aquellos materiales que aparecen en la gramática sobre estas construcciones que, desde mi punto de vista, pues pueden ser más útiles para la adquisición de las competencias de la asignatura. Sin embargo, antes de entrar en asuntos gramaticales, quiero tratar una cuestión que normalmente no se suele mencionar. Se suele pasar por alto al hablar de las construcciones reflejas una característica muy importante. No son construcciones normales como las pasivas analíticas o las condicionales, que se utilizan en unos contextos específicos para transmitir una información concreta. En cierto modo, puede decirse que las construcciones reflejas tienen un alcance discursivo. Si estuviéramos hablando de música, en muchos casos las construcciones reflejas serían la tonalidad en la que se escribe la partitura. Dado que la obra es un discurso, hablaríamos en este caso de un discurso en C mayor. Yo lo que he hecho ha sido he cogido una receta de internet para hacer la tortilla de patatas y entonces pues la he escrito todo en C, ¿vale? Se pelan y se lavan las patatas, se cortan en rodajas finas, se ponen ambas cosas en una sartén y se cubren de aceite de oliva, en fin, y así sucesivamente. Estas construcciones son características del discurso formal. Podríamos decir, exagerando, que si en un discurso la primera oración es refleja, las demás también lo van a ser. Estoy exagerando. No quiero decir que no se puedan utilizar en otros tipos de discurso o que una vez que empezamos no sea apropiado utilizar otros tonos, que hay muchos. Por ejemplo, del mismo modo que las construcciones reflejas se dan un tono formal, podríamos hablar de un discurso en tú menor cuando utilizamos el tú genérico en entornos muy coloquiales. Entonces, por ejemplo, tendríamos pelas y lavas las patatas. Si puedes pasar la diapositiva, porque a mí no me deja, no sé por qué. Pelas y lavas las patatas, las cortas en rodajas finas, igual que la cebolla, pones ambas cosas en una sartén, en fin, y así sucesivamente, todo en segunda persona. También podemos construir el discurso en nos mayor, en primera persona del plural. Pelamos y lavamos las patatas, las cortamos en rodajas finas al igual que la cebolla, ponemos ambas cosas en una sartén y cubrimos de aceite de oliva, etc. O podemos hacerlo en clave de usted. Pele y lave las patatas, córtelas en rodajas finas al igual que la cebolla. Ponga ambas cosas en una sartén y cúbralas de aceite de oliva. O en tonalidad de tu mayor, lo que en
lo que en el mundillo llamamos tuteo. Pela y lava las patatas, córtalas en rodajas finas al igual que la cebolla. Pon ambas cosas, que decir, son muy distintas formas, ¿no?, en las que podemos hacer el discurso. De hecho, ni siquiera hemos acabado con el inventario, podríamos tener más. Y lo que estamos viendo es que en función de la persona o de la impersonalidad que le queramos dar al discurso, pues vamos a utilizar una o vamos a utilizar otra. Como vemos, las tonalidades no cambian el contenido descriptivo. La tortilla que vayamos a hacer siguiendo esta receta nos va a salir igual de buena o de mala si la hacemos en usted, si la hacemos en tú, si la hacemos en nos. Eso nos va a dar igual. Lo que cambia únicamente es el registro, que puede ser más formal o informal, o más personal o impersonal. Volveremos sobre esto un poco más adelante cuando discutamos la interpretación de estas construcciones. Pero quiero señalar una última cosa sobre los registros. Cuando empecé a enseñar gramática normativa en la universidad, pensé que lo mejor era hacerlo tratando a los estudiantes de usted, ya que a fin de cuentas lo que les iba a enseñar, era español formal, y el español formal se habla con usted. Al hacerlo me di cuenta de dos cosas. En primer lugar, que había muchos alumnos que las pasaban canutas, que no se sienten en absoluto cómodos en el registro de usted. Aunque también es verdad que en cuanto lo practicaban un poco, enseguida ganaban muchísima soltura. Pero además observé, y esto sí que me pareció muy curioso, que cuando hablaban de usted, dejaban de utilizar o reducían mucho el uso de las muletillas normales del lenguaje coloquial. Dejaban de decir en plan o cosas de ese tipo. Esto es, no solo cambiaban las formas pronominales, no solo sustituían tú por usted, cambiaban el discurso entero, cambiaban la tonalidad. Por eso creo que es muy importante hacer ejercicios de estilo siguiendo el modelo de Queneau, que viene ahí en la portada del libro, la tienen en la diapositiva. No se trata de hacer literatura, sino de que los estudiantes se acostumbren a utilizar y distinguir distintos tipos de discurso y de registro. Es un tipo de ejercicio que les ayuda a desarrollar la conciencia metalingüística, a ser conscientes de que lo que escriben pueden escribirlo de otra manera. Esto es, solo cuando elegimos entre dos o más formas podemos decir que tenemos libertad de utilizar la forma que nos parezca más apropiada y vamos a hacerlo mejor, por tanto. Si no somos conscientes de que podemos hacerlo de más de una manera, al final somos esclavos de nuestra propia ignorancia. Esta conciencia metalingüística nos permite analizar el discurso y decidir en qué tonalidad lo vamos a narrar. Que los estudiantes hagan este análisis favorece la adquisición de las competencias. El ejercicio que yo hacía en clase pues era esencialmente coger un texto cualquiera, como la receta que hemos estado viendo, y pedía que en clase se hicieran variaciones sobre eso en función de un tono o de otro tono. Es mucho más divertido si se hace de forma oral en clase. Y el resto de los alumnos eran los mismos que señalaban cuando había un error, ¿no? Lo hacía como una subasta inversa, ¿no? En principio tenían 10 puntos y les iba quitando con cada error. Al final sacaban todos 10 siempre. Bueno, vamos a empezar con las cuestiones, con las áridas cuestiones gramaticales. Las construcciones pasivas reflejas solemos asociarlas a las impersonales reflejas. Y de hecho, en todos los manuales y todos los otros materiales que he consultado por Internet, se explica con cierto detalle cómo distinguir unas de otras. Sin embargo, no se presta la misma atención a otras posibles confusiones que a mí me parece que son importantes, que en realidad me parece que son más importantes. Porque en el fondo, la distinción entre pasiva e impersonal refleja es una distinción puramente gramatical, puramente técnica, en el sentido de que no afecta a la interpretación de las oraciones. De hecho, cuando utilizamos la tonalidad de se, utilizamos tanto pasivas reflejas como impersonales, porque, como se observa en la gramática de la academia, las pasivas y las impersonales reflejas están en distribución complementaria. Como podemos ver en esta diapositiva, ¿vale? Las pasivas reflejas se utilizan en oraciones transitivas cuando el complemento directo es nominal, ¿vale? Entonces tenemos vendieron todos los pisos y a partir de ahí formamos se vendieron todos los pisos. Buscaban azafatos, pues se buscaban azafatos.
Las impersonales reflejas, por el contrario, se utilizan en el resto de las oraciones que pueden formar construcciones reflejas, que son casi todas. Hay algunas excepciones que luego al final las mencionaremos. Entonces tenemos construcciones como vendieron a todos los espías, en las que tenemos un complemento directo preposicional, con a. En este caso no podemos formar se vendieron todos los espías. Tenemos que formar se vendió a todos los espías, en forma impersonal. Del mismo modo que ocurre cuando tratamos una intransitiva. Ahí trabajan duro. Ahí se trabaja duro. ¿Vale? Al ser una distribución complementaria, eso ya nos está diciendo que bueno, pues la interpretación es similar y que va a dar muy pocos problemas. Lo que nos interesa, o sea, por ejemplo, consideremos el caso del verbo buscar, ¿no? Si tenemos una oración como buscamos técnicos de mantenimiento o buscamos a los técnicos de mantenimiento, pues vamos a formar se buscan técnicos de mantenimiento o se busca a los técnicos de mantenimiento. No vamos a poder decir se busca a técnicos de mantenimiento o se buscan técnicos de mantenimiento. En cada caso tenemos una forma específica y tenemos que decirlo así, ¿vale? Y la única diferencia de interpretación entre 1 y 2 es que en un caso el complemento directo es específico. ¿A qué confusiones me refiero? ¿Qué confusiones son más interesantes que la confusión entre pasiva e impersonal refleja? Bueno, yo creo que la más interesante es la confusión que hay entre la pasiva refleja y la intransitiva inacusativa, de aquellos verbos que entran que participan de la alternancia causativa, ¿vale? Que la alternancia causativa es eso que en el diccionario se escribe UTC pronominal, que es úsase también como pronominal, ¿vale? Pensemos en las oraciones que tenemos en la diapositiva, ¿no? Tenemos se quemaron los muebles, se hundían los barcos, se descongeló el pescado, se desplazaba la mesa, la ropa se ha secado. Todas estas oraciones son ambiguas en términos argumentales. En todas ellas, en función del contexto, puedo interpretar que hay un solo argumento y, por tanto, una construcción intransitiva inacusativa, o que hay dos argumentos y tengo, por tanto, una pasiva refleja, que es una oración transitiva. Para desambiguarlas, lo que hacemos es añadir un contexto, que es lo que se ve en la siguiente diapositiva. Entonces, aquí vemos para borrar las pruebas, la oración es claramente una pasiva refleja. Aquí necesariamente tenemos que interpretar que alguien quema los muebles para borrar las pruebas, que es completamente intencionado. Sin embargo, se quemaron los muebles en el incendio. La lectura más natural que vamos a tener en este caso va a ser, bueno, pues había un incendio y los muebles se quemaron dentro. No hubo nadie que ¿vale? Que iniciara un fuego con esa finalidad, sino es algo que simplemente ocurrió como consecuencia del fuego, ¿vale? Entonces no hay un agente, solo hay un argumento. Otros casos de verbos que participan de la alternancia causativa pues son romper, oxidar, aumentar, desdecir, abrir, cerrar, cocer, parar, etc. Tengo que decir una cosa, creo que es un buen ejercicio para clase proporcionar oraciones ambiguas de este tipo y pedir que añadan el contexto necesario para desambiguarlas. Porque es un ejercicio que requiere tanto de interpretación como de una redacción de precisión, que es necesario colocar cada pieza en su sitio en términos informativos. Entonces es un ejercicio que yo creo que es interesante y que es uno de los ejercicios que proponen Bosque y Gallego en su artículo de hace un par de años y creo que en este caso es francamente interesante. Acusativos es similar a lo que encontramos en el caso de verbos, hemos ido uno de más, aquí, en el caso de verbos como tirar y caer. Si pensamos en las oraciones que tenemos ahora mismo en la diapositiva, lo que tenemos es que en el caso de tirar tenemos un evento que implica dos argumentos, ¿no? Alguien que tira y algo que argumento que es lo caído.
Esto es la misma interpretación que tenemos para quemar. Es interesante que esto no tiene nada, bueno, tengo que aclarar, esto no tiene nada que ver con, digamos, con el mundo real, ¿no? Esto solo tiene que ver con cómo conceptualizamos lo que ocurre. Entonces, las oraciones de 1B y de 2B podrían estar describiendo exactamente la misma escena, el mismo suceso, ¿no? Sin ningún problema. Y lo único que está cambiando es que en un caso hemos decidido incluir el agente y en el otro caso hemos decidido no incluirlo. Y nos hemos quedado únicamente con el tema, ¿vale? La relación entre estas dos oraciones además se ve mucho mejor si pensamos en los dialectos occidentales, en los dialectos que se hablan entre Zamora y Badajoz, donde es muy normal escuchar cosas como Jaimito cayó la silla, donde en lugar de tirar se utiliza caer. Que existan dos verbos distintos para expresar esta diferencia, tener agente o no tenerlo, es algo relativamente raro. Hay otros casos, como por ejemplo, ir y llevar significa, o sea, llevar es ir con un agente. O venir y traer, de nuevo es lo mismo, traer es venir con un agente. Lo normal, sin embargo, es que esta diferencia de significado se obtenga por medio de la alternancia causativa, ¿no? Los verbos que hemos estado viendo, ¿no? Y tenemos entonces casos como los que vemos en la diapositiva anterior, creo que es en la anterior o en la anterior a la anterior. Vamos a ver, creo que ya tengo el poder para manejar las diapositivas. Si pensamos en una oración como se hundían los barcos, pues podemos decir se hundían los barcos a cañonazos o se hundían los barcos cuando pasaban por el Triángulo de las Bermudas. Si tenemos una oración como se descongeló el pescado, pues puede suceder porque, bueno, ha habido un corte de luz y, lógicamente, al no haber corriente, pues se han descongelado, o bien lo hemos descongelado nosotros porque queríamos comerlo. Si decimos se desplazaba la mesa, pues podemos decir que se desplazaba la mesa cada vez que había un terremoto o que se desplazaba la mesa cada vez que venían invitados. Y la ropa se ha secado, pues también lo mismo, pues la ropa se ha secado para plancharla o la ropa se ha secado a lo largo del día. Es decir, que tenemos siempre las dos posibilidades, la lectura en la que hay un agente y tenemos una pasiva refleja y la lectura en la que no hay un agente y lo que tenemos es una intransitiva, que formalmente es igual. Bueno, aparentemente es igual. ¿De acuerdo? Bien. Aprender a... ¿Esto por qué me parece a mí que es interesante? Esto me parece que es interesante porque aprender a analizar la ambigüedad es probablemente una de las enseñanzas más importantes que podamos transmitir a los alumnos, porque la ambigüedad está por todos sitios. No hay una oración que no sea ambigua de una u otra forma. Piensen en la ironía. En principio, cualquier oración podemos interpretarla de manera irónica. Y eso significa que cualquier oración puede significar una cosa y la contraria. Eso es ambigüedad, pero muy radical, ¿vale? Pero eso lo tenemos por todos lados. A pesar de ello, ¿vale? Lo cierto es que rara vez notamos la ambigüedad. Y rara vez lo notamos porque el contexto nos suele dar información más que suficiente para resolverla. No obstante, y esta es la parte que es importante, cuando escribimos somos nosotros los que tenemos que proporcionar el contexto. Y ahí es donde demasiadas veces somos poco precisos, somos vagos, somos ambiguos. Y ahí es donde también se hace más daño, porque lo que está escrito no lo podemos modificar cuando alguien lo está leyendo, porque nosotros no estamos ahí. Como diríamos ahora en estos tiempos de Internet, la escritura es asíncrona. Nosotros lo escribimos y en otro momento hay alguien que lo lee. Y por tanto no podemos deshacer ya problemas o errores que hayamos cometido. ¿Vale? Estudiar esta ambigüedad, describir el significado, crear contextos que la deshagan, es un ejercicio que ayuda a despertar de nuevo esa conciencia metalingüística de la que hablábamos antes y que nos permite al escribir estar alerta de las posibles ambigüedades en las que podamos estar incurriendo. Al escribir solemos estar tan centrados en lo que queremos contar que muy a menudo no nos damos cuenta de que lo que estamos escribiendo, en concreto las palabras que estamos utilizando,
pueden interpretarse de formas que a lo mejor no pretendíamos. Ese es el entrenamiento que creo que podemos proporcionar con el análisis de este tipo de ambigüedades y la forma en la que nos ayuda a adquirir las competencias básicas de la asignatura. Para trabajar esta alternancia, además del análisis directo de la ambigüedad que acabamos de ver, podemos utilizar dos tipos de contrastes. Por un lado, el contraste entre verbos que participan en la alternancia causativa y verbos que no participan en la alternancia causativa. Por ejemplo, consideren las oraciones de esta diapositiva. ¿Vale? Se manipularon las pruebas, se cortó el pan, se escuchan voces fantasmales. En ninguno de estos casos podemos entender una estructura intransitiva. Las pruebas no se manipulan solas, ni hay un contexto en el cual el pan se pueda cortar sin la intervención de un agente. Para que se escuchen voces fantasmales es necesario que alguien las escuche. Es decir, en todos estos casos es necesario que haya un agente. Sepamos quién es o no lo sepamos, pero estamos dando por sentado que hay un agente. En ningún caso se trata de construcciones intransitivas. Al hacer esta comparación entre verbos que participan de la alternancia causativa y verbos que no lo hacen, visibilizamos una de las propiedades esenciales de las pasivas reflejas. Es que, al igual que ocurre en las pasivas analíticas, interpretamos un agente. Dicho de otro modo, en una oración como los barcos fueron hundidos en el Triángulo de las Bermudas, entendemos que alguien hundió los barcos en el Triángulo de las Bermudas, que no se hundieron de la manera misteriosa en la que suelen hundirse los barcos cuando pasan por el Triángulo de las Bermudas, sino que se hundió de una manera muy concreta. Alguien hundió. En esta pasiva, quiero decir, esta es, por tanto, digamos, la primera característica de las construcciones con se. El argumento que actúa de sujeto en la oración transitiva normal no lo eliminamos, simplemente lo ocultamos detrás del crítico. Pero seguimos interpretándolo exactamente igual que ocurre en las pasivas analíticas. Si me dan un momento, dentro de poco, veremos exactamente cómo lo interpretamos. El segundo ejercicio que quería plantear sobre esta ambigüedad tiene que ver con algo que veíamos antes, el hecho de que las construcciones pasivas e impersonales reflejas están en distribución complementaria. Antes hemos visto que no es posible hacer pasivas reflejas con complementos directos preposicionales. En esto, las construcciones reflejas y las pasivas analíticas son completamente distintas, como podemos ver en el ejemplo. Sí podemos formar una pasiva analítica a partir de un complemento directo preposicional. Los nazis asesinaron a los niños fueron asesinados por los nazis. Sin embargo, lo que no podemos hacer es formar una pasiva refleja. Los niños asesinaron. Si se fijan en esa lectura, es decir, la única lectura que podemos tener para esa oración es la lectura recíproca. Los niños asesinaron unos a otros. En este caso, si queremos hacer una construcción refleja, necesariamente tiene que ser la impersonal que aparece en 2C. Se asesinó a los niños. ¿Vale? Consideremos ahora, consideremos ahora construcciones inacusativas. No, esto no sé por qué tiene construcciones inacusativas. Probablemente me he equivocado de... no, sí, son construcciones inacusativas, perdone. Estas son interesantes porque... Disculpe. Estas son interesantes porque lo que tenemos es una ambigüedad léxica. Si decimos se separaron los modelos o se hundían los cabos, claro, podemos interpretarlo de dos maneras. Los modelos pueden ser arquetipos, como viene en la definición del diccionario académico, o pueden ser también pues, las personas que se ocupan de exhibir diseños de moda. Entonces, si decimos separaron los modelos, como construcción inacusativa tenemos las dos posibilidades, ¿vale? Otro tanto ocurre con se hundían los cabos, se congelaban los fruteros, podemos decir se hundían los cabos al atravesar el pantano o se hundían los cabos que colgaban de la popa. Se congelaban los fruteros en aquel mercado, por ejemplo, estoy pensando en un mercado de Madrid en concreto, o se congelaban los fruteros que estaban al aire, ¿no? Los fruteros que hemos dejado en la calle. En todos los casos tenemos, digamos, estas dos lecturas, esta ambigüedad típicamente léxica. Ahora bien, y esta es la parte interesante, ¿qué ocurre cuando intentamos interpretar estas mismas oraciones
no como construcciones inacusativas, sino como construcciones pasivas reflejas. Lo que ocurre, lógicamente, es que la interpretación animada, la interpretación humana de las palabras ambiguas que hemos estado viendo, modelos, cabos, fruteros, desaparece. Ya no podemos tenerlo. ¿Por qué? Porque, para que fuera una pasiva, porque si lo formamos, si pensamos en separarnos los modelos para que no se cansaran, la oración transitiva sería alguien paró a los modelos o alguien hundió a los cabos en la ciénaga o alguien quemó a las damas para que no siguieran protestando. O sea, en cada caso, lo que vamos a tener es un complemento directo preposicional y, por tanto, no vamos a poder formar una construcción pasiva refleja. Y este, de nuevo, es un contraste bonito y que además yo, como llevo mucho tiempo trabajando con esto, hay un momento en que yo no tengo juicios de gramaticalidad, a mí todos me suenan bien, yo ya lo que me cuenten. Pero sí que cuando lo utilizo en clase, cuando lo muestro en clase, los estudiantes lo ven a la primera y lo captan a la primera, porque es su lengua, son sus intuiciones sobre el lenguaje, es la manera en que tienen de interpretarlo, es la forma natural de hacerlo. No es una cuestión que requiera una tecnología o un conocimiento lingüístico específico, es simplemente cuáles son sus intuiciones sobre el lenguaje. ¿Vale? El mismo... claro, esto lo hemos hecho con verbos estos ejemplos los hemos hecho con verbos que participan de la alternancia causativa. ¿Qué ocurre si utilizamos verbos que no participan de la alternancia causativa? Claro, se manipularon los correctores. Esto, la única posibilidad que tenemos es tratarlas como oraciones transitivas activas, ya sean reflexivas, recíprocas, en las cuales el sintagma nominal, los correctores, los cabos, los fruteros, en realidad lo que actúa es de un sujeto agente. No estamos hablando ni de pasivas reflejas, ni de intransitivas, ni de impersonales, ni de nada. Estamos hablando de oraciones transitivas razonablemente normales. Todo ello por el motivo que hemos visto. Esta clase de sintagmas nominales, como complementos directos, requieren una preposición y, por tanto, no pueden formar oraciones inacusativas y no pueden formar pasivas reflejas. Como estos verbos tampoco participan de la alternancia causativa, la única opción que tengo es que sean unas transitivas normales. En la medida en que podamos interpretarlo, que en muchos de estos casos la verdad que es difícil encontrar un contexto en el que tenga sentido, en el que tengan sentido estas oraciones. Bueno, vamos a resumir brevemente lo que hemos ido haciendo hasta ahora. ¿Vale? Hemos dicho que las construcciones reflejas en muchos casos actúan como un marcador de tonalidad discursiva, que las pasivas reflejas y las impersonales reflejas están en distribución complementaria y que las pasivas reflejas pueden confundirse con las intransitivas inacusativas de los verbos que entran en la alternancia causativa. Entonces tenemos que en las pasivas reflejas siempre se interpreta un agente, se descongeló el pescado para cocinarlo, mientras que en las inacusativas solo se interpreta el tema. El pescado se descongeló por culpa del apagón. Bien. Hemos dicho que el argumento que en la oración transitiva normal actuaría de sujeto lo escamoteamos, lo escondemos detrás del crítico se, pero que lo interpretamos. Cuando se habla de sentido pasivo, es precisamente de esto de lo que estamos hablando. Ya hemos visto que estas construcciones, al igual que las pasivas analíticas, tienen un sentido transitivo, aunque superficialmente solo veamos un argumento. Así, tanto en se manipularon los votos como en se manipuló a los votantes o los votantes, los votos fueron manipulados, entendemos en todos los casos que alguien manipuló, ya sea a los votos o a los votantes. ¿Pero quién? Muy a menudo se nos dice que si no lo expresamos es porque no lo sabemos o porque no es importante. Como vemos, por ejemplo, en este fragmento de sintaxis.org, que a propósito es una página web muy bien diseñada, pero que tiene unos cuantos errores que deberían corregir en los análisis. Bien. Hay dos errores en este fragmento que hemos visto ahí arriba. Generalmente en este tipo de oraciones el complemento agente está omitido porque no se conoce quién lleva a cabo la acción verbal o porque no es importante para el sentido completo de la oración.
Hay dos errores en este fragmento que se repiten en casi todas las fuentes. En primer lugar, afirma que se utiliza cuando no se conoce bien quién lleva a cabo la acción verbal, lo que, como vamos a ver a continuación, en absoluto se corresponde con la realidad. En segundo lugar, se afirma que se utiliza cuando no es importante para el sentido completo de la oración. Cuando decimos esto, también vamos a ver que en realidad es algo extraordinariamente confuso. No está claro qué noción de sentido completo están utilizando ni qué se quiere decir, con ello, ¿no? En el caso de las construcciones reflejas, necesitamos saber que alguien ha manipulado los votos, pero no es importante saber exactamente quién, pero sí que lo ha hecho alguien, ¿vale? La idea de sentido completo hay que manejarla con mucho cuidado. Es una noción que hace referencia a los argumentos que se necesitan para interpretar un cierto predicado. Antes vimos que para interpretar el sentido completo del verbo tirar necesitábamos dos argumentos y que para interpretar el sentido completo del verbo caer solo necesitamos uno. Ahora bien, la idea de sentido completo no tiene ninguna relación con la referencia concreta que tengan esos argumentos, ¿vale? Por ejemplo, los políticos manipularon los votos, ¿vale? Ahí tenemos un sujeto completamente normal, los políticos, y eso funciona bien. Pero si decimos quién manipuló los votos, simplemente no sabemos quién lo hizo. Es completamente desconocido, pero seguimos teniendo un sujeto completamente normal. Si en 3 dicen que manipularon los votos, se sabe que hay ciertas formas de la tercera persona del plural que pueden actuar como impersonales, ¿no? En este caso dicen que manipularon los votos de una manera, es el mismo tipo de expresión que tenemos cuando alguien nos dice llaman a la puerta, no sabemos quién está llamando, o nos llaman por teléfono, tampoco sabemos quién está llamando, es una forma impersonal. Pero aquí de nuevo tenemos una forma transitiva, no tenemos una forma que no lo sea. Y lo mismo ocurre en el resto de los ejemplos. Como vemos, entonces no hay ninguna relación entre que desconozcamos el sujeto y que utilicemos la pasiva refleja, y de hecho podemos ir más allá. Ya comentamos al principio que las construcciones reflejas tienen alcance discursivo, son una tonalidad. En consecuencia, estadísticamente la razón fundamental para utilizar estas construcciones es una decisión de estilo. Decidimos hablar en serio. Dicho de otro modo, si el hablante decide no dar gramaticalmente la información acerca del sujeto es porque el estilo impersonal con las construcciones reflejas es una modalidad de habla formal en español, una forma de hablar en contextos donde pues no hay confianza para el tuteo, por ejemplo. Así, en muchos casos, la identidad del sujeto está perfectamente clara por el contexto. Como ya señalaba, por cierto, Eduardo Oca, allá en 1914 en el Boletín de la Real Academia. Por ejemplo, consideremos los siguientes casos. Llego a una puerta abierta, llamo, toc, toc, ¿se puede? Obviamente el sujeto de esa oración soy yo. No es algo que se esté ocultando en el discurso o que desconozcamos o que no sea necesario para interpretar el sentido completo de la oración. De hecho, es completamente necesario porque el permiso me lo pueden dar a mí, pero no a otra persona. O sea, que es un permiso específico que se da a alguien. El hecho de que estemos usando estas construcciones es simplemente una cuestión de estilo. Del mismo modo, lo vemos en la segunda persona, no se grita, un padre regañando a su hijo, o podemos tener una interpretación genérica, para cualquiera es igualmente válida, un conductor pregunta por el hospital. Si se toma esa carretera, se llega al hospital. Genérico, puede tener una lectura existencial, hay alguien que lo ha hecho. Quiere decir que normalmente podemos interpretar quién ha sido. En la mayoría de los casos está claro por el contexto quién es el responsable. Esto es importante porque la noción de impersonalidad es una noción que se trata de una manera muy confusa. Como señalan en su capítulo de la gramática descriptiva Olga Fernández Soriano y Susana Taguas, hay dos tipos de impersonalidad, la semántica y la sintáctica. La impersonalidad semántica es la que tenemos con predicados que simplemente no toman argumentos, como llover, o parecer, o hacer frío. La impersonalidad sintáctica tiene que ver con la interpretación que damos a los rasgos de concordancia. No tiene nada que ver con la referencia que tengan esos argumentos, sino con cómo funcionan esos rasgos en la sintaxis. Las construcciones reflejas
están en tercera persona, pero no se interpretan como tercera persona, sino simplemente como persona humana. Estas construcciones, de hecho, solo son posibles si interpretamos un argumento humano. Por ello, son incompatibles con verbos que... uy, estas las tengo desordenadas. Son incompatibles con verbos que toman sujetos inanimados, como ocurrir o atañer, ¿no? Se ocurre todos los años. No se puede utilizar una construcción con se en este caso. Solo se pueden utilizar si le damos una interpretación humana. Y además esto es algo, en muchos casos, es muy difícil encontrar un contexto que haga plausible una oración, pero se puede buscar y encontrar para que sea humano. Del mismo modo, este tipo de construcciones no se pueden hacer con construcciones impersonales, ¿no? No podemos decir se llueve, no podemos decir se hace frío, no podemos decir se atardece, ¿no? Todas estas son posibles, son oraciones imposibles, ¿vale? Esto no es algo, digamos, que sea especialmente importante para los estudiantes, porque ellos esto lo utilizan perfectamente y nunca se equivocan. Nunca nadie utiliza una construcción pasiva refleja para referir a un agente inanimado. Eso no ocurre. Sin embargo, sí es interesante mostrarlo. A lo mejor sí puede servir como contraste para ver por qué decimos que sí que hay un argumento ahí o por qué decimos qué tipo de interpretación tiene, ¿no? Porque también son ejemplos básicamente muy claros. En esta charla me he centrado en el problema de la ambigüedad con la idea de que su análisis puede ayudar a mejorar las competencias, especialmente escritas de los alumnos, pero también las lectoras. Hay otros aspectos de este material que voy a pasar muy deprisa por encima, pero que creo que son muy importantes. El primero y fundamental es el de la concordancia, ¿vale? Si observamos los trucos que se enseñan a los alumnos en relación a las construcciones reflejas, podemos ver que es un asunto que se deja completamente de lado y que puede dar lugar a mucha confusión. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, para comprobar a ver, precisamente no me lo da. Si nos fijamos, aplicando las pruebas que hemos visto en la diapositiva anterior, que son muy similares a las que pueden aparecer en cualquier lado, ¿vale? Entonces tenemos 1, encontrar el pronombre se, ahí lo tenemos. 2, comprobar que aparece el sujeto, ahí lo tenemos. 3, transformar a pasiva, la vela fue apagada, perfecto. El problema de todo esto es que esta no es una pasiva refleja, esta es una inacusativa intransitiva, o sea que son pruebas que nos van a confundir entre una lectura y la otra. No nos la distinguen y por tanto no son pruebas válidas porque no se basan en la interpretación, no se basan en esto que me aporta, sino que se basan en trucos para salir adelante. Pero hay otro problema que es el fundamental aquí, y es que los anacolutos en este tipo de construcciones son absolutamente sistemáticos. Es decir, expresiones como se apagaban las velas, ¿vale?, las encontramos una y otra vez. La falta de concordancia es sistemática, hasta tal punto de que en muchos casos son más los ejemplos en forma de anacoluto que los que están construidos de acuerdo con la gramática. Si se fijan aquí, tenemos 182.000 resultados que dio las gracias y solo 110.000 para se dieron las gracias. Esto lo he hecho, es de hoy mismo el dato. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en consideración, porque todas las pruebas que se están utilizando se basan en que nosotros proporcionamos a los estudiantes datos correctos. Pero si los estudiantes tienen que ser ellos los que pongan los datos y los ponen mal, ¿cómo van a distinguirlo? Porque en este caso no van a tener la ayuda de la concordancia, porque son ellos los que están creando los ejemplos. Entonces, por eso es muy importante tratar estas construcciones pues, como lo que son, interpretarlas, ver cuáles son sus elementos desde un punto de vista sintáctico y ver cómo funcionan. Porque de ese modo no vamos a tener problemas para determinar la concordancia. Y cuando digo que hay problemas de concordancia, me refiero a que los problemas son muy sistemáticos. Es decir, todos estos ejemplos que tengo aquí son ejemplos completamente normales. Entre ellos está mi ejemplo favorito, que es se abren los domingos. Tenemos una concordancia entre un verbo y un elemento adverbial, un elemento temporal, ¿vale?
pero tenemos también, se llegaron a los 22 grados bajo cero, dijo que se hablaron con las autoridades, se decidieron censurar los documentos, que son todos ellos casos de concordancias que no deben hacerse, pero que se hacen de una manera muy sistemática. De hecho, por ejemplo, el caso este se abren los domingos, pueden hacer la búsqueda, la última vez que lo miré, un tercio de las veces que aparece en Internet aparece con concordancia. Un tercio, o sea, una de cada 3 veces. Eso no es un error, eso no es una errata, vamos. ¿Vale? Bien. Entonces, como digo, este es el problema que de alguna manera tenemos que conseguir, que los estudiantes, cuando escriban, no cometan esta clase de anacolutos. Y para ello, el tipo de trucos que estamos viendo, que en general solo sirven para distinguir pasivas reflejas e impersonales reflejas, no nos ayudan, no nos dicen absolutamente nada en realidad. Bien, ya se me ha hecho tarde. Una última cosa antes de terminar, no quiero dejar de decir esto porque es una cosa que me parece muy interesante, y es que, bueno, hay una cuestión de estilo, ¿no? Por influencia del lenguaje jurídico administrativo, en muchos casos, en las construcciones reflejas se introduce un complemento agente, ¿no? Se trabajó por los gobiernos para encontrar una solución, se dijo por los críticos que la obra no estaba a la altura, en fin. Los ejercicios de estilo que se propusieron al principio también sirven para corregir este problema. Y bueno, no quiero ir más allá porque ya me he pasado 5 minutos, aunque no me han dicho nada, pero bueno, voy a dejarlo aquí. Siento mucho, además luego he ido muy acelerado, siento mucho los problemas técnicos que he sufrido. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Y por favor, no te disculpes porque son problemas técnicos que obviamente, bueno, bastante raro que no hubiera pasado más. Así que en ese sentido, has tenido mucha paciencia con, así que gracias a ti. Gracias por una charla muy interesante y además que me ha hecho reflexionar sobre cómo tengo que volver a repasar mis clases sobre C, porque porque efectivamente tienen muchísimo más, es mucho más peligroso que el enseñarlas que otra cosa. Con respecto a, espero que tuvieras el chat desactivado porque, como decíamos antes, ha habido bastantes comentarios, sobre todo, por ejemplo, con respecto a frases como Juan cayó en la silla, ¿no? Que en ese sentido mencionaba una compañera Julia que en Segovia sí que lo podían decir. Obvio. No lo caigas, sí, en ese sentido, pues que había que tener en cuenta aquellos dialectos y tal. Diego preguntaba por la oración de se buscan camareros y se busca a los camareros, en tanto que había visto más allá de la diferencia entre los tipos de C, la distinción por el determinante, la ausencia de determinante y tal. No sé si hay algo que quieras decir al respecto. Pues es que no sé cuál es la pregunta en concreto porque he visto, no lo tenía desactivado, entonces he visto que saltaba, pero claro, no podía ponerme a leerlo en ese momento. Disculpe. Sí, hablaba de, no, por Dios, que mínimo. Comentaba que en la oración, en el par mínimo de se buscan camareros y se busca a los camareros, obviamente hay una diferencia de ausencia o no de determinación, pero que por supuesto que sí que se pediría, si se les puede pedir también la diferencia semántica, más allá de los tipos de C que hay. Si no me equivoco, Diego, creo que esa es la pregunta Sí, que bueno, hacía es decir, o el sí, comentario. lógicamente siempre hay algún otro tipo de pequeñas variaciones de significado. Claro, si decimos se buscan camareros o se buscan los camareros, en el primer caso parece que la interpretación más normal es que no tengo camareros, entonces necesito contratar camareros. En cambio, cuando estoy diciendo se busca a los camareros, como es un grupo específico, pues parece que ya los tengo contratados. Entonces, da lugar. Pero todas esas son, yo creo, son en realidad eh, cuestiones que se deben más al determinante, a la estructura del sintagma nominal y el significado del verbo, que a la estructura oracional. La estructura oracional yo creo que ahí tiene bastante poco que decir, ¿vale?
Pero Claro. el otro siempre, lógicamente, estaba idealizando, ¿vale? Pero lo que quería decir con ello es que no hay una sintaxis realmente que diferencie ese tipo de interpretaciones, sino que se obtiene de las otras cuestiones que estaba mencionando. Claro, y en todo caso, además, te van a decir, bueno, pues en la primera oración, si se buscan camareros, pues ese es el sujeto y entonces vamos a interpretar que es pasiva perifrástica, ¿verdad? Y probablemente los alumnos simplemente tengan este tipo de comentarios y ya está. Ah, Mm. no, digo yo, pero por supuesto hablo Eh, desde el desconocimiento. Sí, pero Silvia, nuestra misma decana, hablaba precisamente de aquello que estabas mencionando a lo largo de la charla sobre cómo esta noción de sentido completo, que es tan abstracto, ¿no? Por así decirlo, y que probablemente pues dé problemas bueno, es difícil de captar en algún sentido, y cómo el C en realidad es un asunto más bien sintáctico. No es- sí, yo tengo la sensación de que son nociones que realmente muchas veces no nos hemos parado, o sea, las utilizamos porque intuitivamente vemos muy claro lo que significan, pero no nos hemos parado a ver exactamente qué significan. Y muchas veces, claro, al no hacerlo, las utilizamos de manera ambigua. Es lo mismo que ocurre con la impersonalidad, ¿vale? Que vemos que se habla de construcciones impersonales, pero no se diferencia entre los distintos tipos de impersonalidad. Y cada uno de ellos tiene propiedades radicalmente distintas, especialmente en la distinción entre la impersonalidad semántica y la sintáctica. Con el sentido completo pasa lo mismo, es decir, intuitivamente todos vemos muy claro que, claro, pues un verbo transitivo pues necesita dos argumentos para funcionar y un verbo intransitivo solo uno. Pero ¿qué quiere decir lo de sentido completo? Y cuando encima, si intentamos captarlo, intentamos explicarlo, los problemas se empiezan a multiplicar cuando decimos cosas, pues eso, como María llegó a la estación se necesita o no se necesita, que son todos esos problemas de que es una noción demasiado intuitiva, ¿vale? Entonces, como es muy intuitiva, no es una noción que, digamos, podemos definir claramente, hay que manejarla con mucho cuidado, hay que ser muy claro cuando se está utilizando, en qué sentido se está utilizando. Sí, efectivamente. Y luego comenta también Silvia cómo que sería muy interesante que los estudiantes pudieran detectar alternancias en sus dialectos, más allá del estándar, ¿no? Y que no estén que no estén en las de sus compañeros. Y esto, bueno, complicadísimo, porque precisamente tú mencionabas cómo después de tantos años trabajando con el C, los juicios de gramaticalidad ya se emborronan un poquito, ¿no? Como decías. Sí, sí, pero eso nos pasa más a los profesionales que a esas mentes vírgenes que tienen Ah, los estudiantes, funcionan como auténticas máquinas, lo captan enseguida, ¿no? A mí me sorprende porque siempre que utilizo datos de este tipo, de otros muchos tipos en clase, siempre tengo miedo de que no los vean y siempre me sorprende lo fácilmente que los ven, lo rápido que lo captan. Que, claro, para mí ya están completamente abandonados. Con respecto a las diferencias dialectales, en este caso, hombre, hay relativamente dialectales, no he mencionado al final, porque he ido más deprisa de lo que me hubiera gustado, el artículo de Susana, de Samantha, perdón, y es un artículo que es un estudio del uso de las construcciones con C en el instituto, entre estudiantes ujú. de bachillerato, y muestra una enorme variedad. Entonces parece que no se trata realmente de una cuestión dialectal, sino de una cuestión idiolectal. O sea, que un mismo hablante, pues, unas veces, o sea, parece que claramente es un caso donde uno tiene mucha opcionalidad y ese es el problema que encontramos en la concordancia, que muchas veces es que ni nos damos cuenta. Yo hasta que no empecé a estudiar esto no me di cuenta de la cantidad de veces que se concuerda con los que se dicen cosas como se buscan a los técnicos de mantenimiento, pero Ajá. muchísimas veces. Juan, Al pero principio era una cosa completamente rara y exótica. yo me refería, Claro. Juan, más bien a la diferencia entre, pues, al uso causativo de caer, que has mencionado en algún momento, y a Sí, cómo hacer eso explícito, pues, ayuda a desterrar, de cierta manera, este complejo que tienen algunos chavales porque en su dialecto lo dicen mal, ¿no? O ujú. hay Sí, sí, al sí. niño
he dejado. Entonces, pues reflexionar sobre ello contribuye también a conocer las variedades, no solo a la sintaxis, sino a conocer variedades dialectales y a entender que todas son válidas y necesarias. Todas aportan Sí, datos. eso es una lástima que no se explote mucho más eso. Y es un problema además porque yo creo que hay digamos, dentro de las competencias de saber ser que tienen en los institutos, uno es el respeto a la variedad, a la pluralidad, a la diferencia. Y las diferencias dialectales, en este caso, son unas diferencias que está igual de bien. O sea, aunque suene bueno, yo como soy laísta, pues cuando voy por España todo el mundo me lo dice, pero si eres laísta. y parece ser que a todo el mundo esto le suena muy mal, pero bueno, ya está, no pasa nada. Es una forma como otra cualquiera. Igual de mal que a mí me suena el dequeísmo, pero es una forma normal en ciertos dialectos. Y aprovecharlo y ver en qué casos se utiliza y en qué casos no, eso siempre nos da información que es muy interesante para entenderlo. Si simplemente renunciamos a esos datos, muchas veces lo único que estamos haciendo es confundir a los alumnos. Claramente. Claro. Pues muchísimas gracias a Juan por tu charla, que ha sido muy interesante. Vamos a tener que pasar a la charla de Ángel, si no te importa, porque vamos un poco cortos de tiempo. Muchísimas Sí, gracias. yo venía a Ángel. eso. Aplausos virtuales.